Buenas tardes. Muchas gracias por venir el día de hoy a compartir con nosotros. Estamos desde la Escuela José María Calderón en Tilarán y con el personal docente y supongo que administrativo, ¿verdad?, de esta escuela que tan gustosamente nos ha acogido el día de hoy, donde vamos a conversar sobre el tema de manejo de límites. Específicamente lo vamos a hablar sobre manejo de límites en la niñez. En la presentación, bueno, les voy a hacer como el antecedente. En primera instancia, yo no venía para esta escuela, íbamos a trabajar solo con secundaria, entonces la charla, digámoslo así, se iba o se enfocó hacia adolescencia. Sin embargo, la compañera cuando me llama por teléfono y me hace el comentario, ¿verdad?, de que no, que también implicaba una escuela, entonces le hicimos ahí toda una primera parte que tiene que ver con niñez. Entonces, inclusive vamos a hablar desde niñez, desde la primera infancia. Vamos a hacer hasta un repasito muy breve de lo que implica manejo de límites con la primera infancia. Me disculpan que no me pueda mover de aquí, pero si no la transmisión no sale, entonces tengo que quedarme aquí por instrucciones técnicas. Entonces, me pueden interrumpir en el momento que ustedes lo consideren necesario. Pueden hacer los aportes que ustedes quieran también en el momento en el que lo consideren pertinente. Veamos esto como un diálogo, como una oportunidad de refrescar conocimientos, porque ustedes lo tienen. ¿Quién más que ustedes como docentes de clase son las especialistas realmente en el establecimiento y en el manejo de los límites de los niños y las niñas? Mi nombre es Gabriela Villalobos, soy coordinadora de la Cátedra de Trabajo Social de la UNED. Trabajé antes de estar en la cátedra casi como 13 o 14 años en escuelas, dentro de los equipos interdisciplinarios de las escuelas Promecum. Entonces, pues conozco un poquito también la dinámica de una escuela. Sé lo que ustedes viven muchas veces, ¿verdad? Lo hemos vivido también, he pasado por casos también bastante difíciles, entonces creo que a veces las puedo entender un poquito de lo que ustedes tienen diariamente. Ya saben, me interrumpen cuando quieran interrumpir. Si vamos a hablar de niñez, vamos a hablar de que las normas, los límites, las reglas se establecen en cualquier momento. De hecho, entre más pequeños sean los niños en edades más tempranas, es mejor. Aunque ustedes están en la escuela y lo que tienen son niños de materno o de preescolar, tal vez son las primeras edades que ustedes están teniendo acá, pero estos tienen muchas veces hermanos en edades pequeñas. Entonces, cuando ustedes trabajan con los padres y con las madres de familia, pues muchas veces pueden transmitir el establecimiento de límites también hacia estos hermanos. Nunca lo tienen que ver como que solo estamos estableciendo límites con el niño o la niña que tienen en el aula de clase. Atrás hay una familia que también ustedes están educando. La labor de la persona docente implica una educación no solo para los niños y las niñas, sino también para las familias que tienen cada uno de estos. Entonces, vamos a hablar de que la disciplina se tiene que establecer desde las edades tempranas. Hay también que tener claro que hay que ser flexibles en la disciplina, porque no es la misma disciplina la que le podemos establecer a un niño de 1 año y medio, al que le podemos dar a un niño de 3 años, o al que le podemos dar a uno de 5, a uno de 7, a uno de 15, un adolescente. Esto va a variar y también va a depender la flexibilidad que vamos a tener nosotras en el establecimiento de estos límites. Entonces, hay que estar preparadas para modificar los límites conforme vayan creciendo los chicos y las chicas y conforme se nos vayan presentando las circunstancias. No todas las circunstancias son iguales, pueden ser parecidas o similares, pero nunca van a ser iguales, porque tampoco van a ser iguales los niños y las niñas que tenemos. Cada persona es diferente y cada familia que tiene ese niño y esa niña también es diferente. Entonces, ¿qué es en sí la disciplina? La disciplina nos va a permitir para que este niño y esta niña desarrolle ese autocontrol necesario para la vida diaria, para la cotidianidad que ellos vayan a tener. Van a tener que experimentar las consecuencias de su comportamiento y también van a tener que aprender de los errores. Es parte del ejercicio de la disciplina.
No va a implicar un castigo, no va a implicar un conflicto entre padres e hijos y hijas, porque no se trata de eso, ni tampoco se va a tratar de un conflicto entre ustedes como docentes y los estudiantes, o ustedes como docentes y la familia, porque muchas veces ustedes establecen límites dentro del aula de clase y resulta que viene la familia y les cae encima, ¿verdad? Que cómo ustedes pusieron eso, que por qué pusieron ese límite, si eso no atenta, digámoslo así, contra mi familia. Bueno, a veces hay que establecerlo porque ustedes son las amas y los amos y señores de las aulas de clase, ¿verdad? Entonces la disciplina dentro de las instituciones está a cargo de ustedes. Entonces eso también no lo podemos obviar. Cuando les decía que hablábamos de la primera infancia, ¿verdad? Que la primera infancia del año 1 al año 3, hablamos que el establecimiento de límites normalmente viene a partir del primer año de vida. No podemos hablar del establecimiento de límites en niños menores de 1 año porque las necesidades que tienen son muy diferentes. Es la necesidad básica del alimento, del cuido, de la limpieza de cuando están defecados, donde están orinados, es alimento, es sueño. Son básicamente esas 3 necesidades básicas las que tiene un niño pequeño. Pero a partir del primer año cambia totalmente. Yo tengo un bebé de 1 año y 4 meses. Cuando mi bebé cumplió 1 año y fuimos a la cita del pediatra, la pediatra lo primero que nos dijo fue: a partir de hoy que cumplió 1 año va a cambiar totalmente su carácter. Yo no le creí, yo dije, no, usted está mintiendo, jamás. Dicho y hecho, cumplió el año y al día siguiente era otra cosa, porque es parte de ellos, ya se empiezan a sentir más independientes y cuando empiezan a caminar hay una independencia aún mayor en ellos, se sienten que pueden dominar y que pueden manejar el mundo. Entonces desde ahí viene también el que nuestro rol y nuestro papel, en este caso como padres o madres o como docentes, que tengan sus estudiantes, hermanos en edades pequeñas, entra en juego. Entonces, si lo vemos acá, durante el primer año de vida, mientras los padres y las madres establecen las relaciones de confianza con él o la bebé, están preparando el terreno para la interacción entre padre, madre e hijo e hija en los próximos años. Del año 1 a los 2 años, la persona al que antes se consideraba bebé ya no es bebé, ya es una persona con otras condiciones y con otras características, ya es más integral, ya incluso, como les decía, empieza a caminar, empieza a hablar, entonces también sus necesidades van cambiando. Cuando ellos empiezan a caminar es el momento en el que empiezan a probarse y empiezan a probarnos a nosotros cuáles son los límites. Y si nosotros no somos flexibles y un día les decimos no a algo, pero al día siguiente les decimos sí, entonces, por aquí anda la cosa, ¿verdad? Y entonces ellos empiezan a manipularnos, ahí es donde empieza la manipulación. Entonces es la coherencia también que nosotros tengamos. Ahora, ellos no entienden en sí el concepto no, el concepto de la palabra no, se la vamos creando nosotros. Normalmente cuando establecemos límites somos muy dados a utilizar la palabra no. ¿Qué es lo que normalmente decimos? No se suba a la mesa, no tire la comida, no salga corriendo, no ande en el suelo. Normalmente utilizamos la palabra no, es muy dada, o sea, es el primer impulso inclusive. Los estudios más recientes nos hablan de que tratemos en la medida de lo posible de no hacer un uso excesivo de la palabra no. Hay especialmente en edades tempranas, les hablo específicamente entre el año 1 y el año 2, inclusive todavía hasta el 3er año de vida, porque el concepto no puede tender a una distorsión en ellos. Entonces a veces es mejor trabajarlo desde la inteligencia emocional con un buen manejo de límites y utilizar frases alternativas que sustituyan la palabra no. Es diferente si yo vengo y le digo no ponga los pies sobre la silla, a que yo venga y le diga a usted, yo creo que es mejor que pongas los pies en el suelo. Te estoy diciendo exactamente lo mismo, pero en otras palabras. O le podría decir, qué sé yo,
no hablen por teléfono, pero podría decirles, tratemos, o es mejor no hablar por teléfono mientras yo estoy hablando. Es un asunto de respeto. Entonces, hay muchas formas y estas son reglas de igual manera. Los niños y las niñas las van entendiendo, y vuelvo a decirles lo que les dije al inicio. Si las reglas y los límites y la disciplina se van dando desde edades más tempranas, es más fácil, desde la modificación de conducta hasta los planes remediales que se puedan crear en este caso, o inclusive para el diagnóstico de niños con déficit atencional. Porque ahora somos muy dados a encasillar, o tienen déficit atencional, ¿por qué? Bueno, porque es más fácil, porque hay una pastilla o varias pastillas que pueden sustituir un poco o disminuir las conductas impropias que tenga un estudiante. Entonces, ahora más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Para refrescarles el conocimiento a ustedes. Entonces, en esta parte hay que entender esto, tratemos de no utilizar la palabra no, utilicemos sustitutos de esta palabra. Inclusive hagan la prueba en el aula de clase, ya hay ideas que se han puesto en práctica, ya hay inclusive investigaciones en aulas escolares, inclusive a nivel de secundaria lo han hecho, que todavía es más difícil trabajarlo a nivel de secundaria, el omitir la palabra no. Entonces, hasta para los estudiantes se ha convertido en un reto. ¿Cómo decir una norma, una regla o un establecimiento de disciplina sin el ejercicio de la palabra no? Entonces, crea estrategias en el aula y formas pero tan divertidas, si se quiere, que logran crear una cohesión de grupo más fuerte, y eso hace que los niveles conductuales impropios disminuyan. Entonces, es como un reto que ustedes también pueden tener en algún momento. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos ya en la edad escolar? Si hablamos desde preescolar, ya los niños y las niñas entienden las reglas y van a guiar su comportamiento según las reglas que se establezcan. ¿Cuál de todas ustedes es maestra de preescolar? ¿Hay alguna acá? Ninguna. Ok. Bueno. Ok, están en la otra actividad. Ok, está bien. Al llegar a la edad escolar, como lo vemos acá, los niños y las niñas van entendiendo no solo la regla que se está impartiendo, sino el porqué de la regla. Ya tiene toda la capacidad cognitiva para entender el porqué. Si yo vengo y le digo, no te pares en la silla, no solo va a entender el por qué no tiene que pararse en la silla, sino que sabe que si se para en la silla es porque se puede caer. Entonces ya tiene la capacidad cognitiva para entender los por qué del establecimiento de límites. Le estamos dejando claros cuando ustedes entran inclusive en los primeros días de clase, que es el primer día de clase, ¿qué es lo que hacen ustedes? Establecen normas. Siempre, y las construyen muchas veces en conjunto con los chicos y las chicas, y las crean y las hacen en la pizarra y las ponen en un mural y las colocan en una parte del aula, porque es lo que cotidianamente hacemos. A veces somos muy frecuentes en seguirlas repitiendo y que ellos vean y tengan acceso, hasta que ya llega un momento en el que ya las aprendieron, ya las interiorizaron, o a veces hasta se nos olvida que las tenemos que seguir dando, ¿verdad? Porque también entre todas las múltiples funciones que ustedes tienen, eso a veces se nos pasa por alto, pero es parte de eso. ¿Mm? En mi casa la norma está guindada. Exacto, o sea, son cosas que se guindan pero que se usen, porque nada hacemos colgarlas como un cuadro, ¿verdad? No, está guindada. Ok. Entonces, ok, entonces no solo hay que guindarla, entonces hay que usarlas, hay que repasarlas. Ok, esa es la idea. Véanlo ustedes, aquí en el trabajo, ustedes... Bueno, ahora vamos a hablar también un poquito del castigo. Que no me oigan, pero del todo el castigo físico, bueno, no es recomendable, que eso quede en actas, ¿verdad? Pero hay jaladitas de orejas que a veces son recomendables, sin llegar a castigos físicos, ¿verdad? Ok, entonces, las reglas
conforme están en edades más tempranas en preescolar, como les decía, las pueden internalizar, las pueden aprender, las pueden tomar ya como conductas normales y como conductas que van a ser para toda la vida. El establecimiento de límites y de normas y la disciplina como tal, bien fundamentada y bien dada en un aula de clase, es un valor, empieza a convertirse en un valor que le están ustedes dando como regalo, si se quiere, para sus estudiantes, y es un valor para toda la vida. No sé si ustedes aquí mismo, supongo que habrán compañeras que tienen grupos más con chicos un poco más bien portados que otros. Y uno podría decir, ¿y por qué será? Es que aquella los trata con el látigo, ¿verdad? O podrán decir, no, aquella no. O sea, depende de los estilos que se estén manejando. Pero lo que sí es clave es que un buen manejo de límites se refleja en los niveles de conducta que tengan los estudiantes. Es totalmente paralelo. Si las reglas están claras y es una disciplina adecuada y asertiva, va a ser una disciplina que va a formar valor. Y yo creo que a veces es también parte de nuestra labor. Si bien es cierto, ustedes enseñan matemáticas, sociales, ciencias, también están enseñando a desarrollar en ellos habilidades para la vida. Y a veces tal vez lo pasamos como de largo, y al contrario, es un eje tan pero tan importante que a veces estamos obviando. Y algo de estos, enseñanza para la vida, es el establecimiento de límites. Cuando ya ellos pasan a la adolescencia, ya ellos empiezan a hacerse responsables totalmente de los comportamientos que se manejan. Hablamos de adolescentes, de chicos de 12 a 17 años. Entonces todavía ustedes tienen aquí en los chicos de sexto, ya pueden tener adolescentes o lo que llamamos a veces preadolescentes. Entonces, para estos chicos, el que ellos logren tener un autocontrol, aparte de ser un proceso que se ha ido desarrollando lenta y paulatinamente, también les están enseñando a que ellos manejen autocontrol, a que ellos puedan saber qué es bueno y qué es malo, qué tiene una consecuencia sobre tal acción. ¿Por qué la necesidad del establecimiento de límites? Bueno, porque dan seguridad y dan confianza. Porque sabemos hacia dónde caminamos, porque alguien me está guiando. Los chicos y las chicas pequeños no saben hacia dónde van, es la guía de nosotros. Y vuelvo a lo mismo, no solo la guía de nosotros como docentes, también a veces somos padres y madres de nuestros propios alumnos, cuando los padres o madres no ejercen este rol como debieran de ejercerlo. También porque hacen consciente de nuestro actuar, hacen que uno sepa no solo lo que estoy haciendo, sino cómo lo voy a hacer. Nos van a permitir dar una respuesta adecuada cuando se nos presente en la vida momentos o situaciones difíciles, o por lo menos con algún grado de problema, y van a tener la criticidad suficiente para escoger cuál camino seguir y que sea el más adecuado. Aparte, van a crear la conciencia de la existencia de la otra persona. ¿Por qué? Bueno, porque a veces, si no establecemos límites, creen que ellos son únicos amos, dueños y señores del universo, y que solo la palabra y lo que un chico o una chica diga es lo único que vale. Y no, con los límites se tienen que dar cuenta que hay otras personas más al alrededor. Por ejemplo, cuando tienen que pasar al comedor, tienen que hacer una fila. No pueden llegar todos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la regla? Hay que hacer fila para pasar al comedor. ¿Qué se les está enseñando con esa regla? Cortesía, respeto, tolerancia, orden. Hay un montón de valores que se están enseñando con una simple regla de hacer una fila para entrar al comedor. Aparte de que educan, que al final también es nuestro fin. Ahora vamos a esta parte. ¿Cuál es la finalidad de los límites? Queremos crear y promover niños y niños con libertad, con responsabilidad y que sean autónomos también. Que al crear límites se respeten los derechos y las necesidades de las demás personas.
que los límites bien llevados y consistentes producen armonía y bienestar. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Eso es un principio básico, inclusive que se aplica cuando se trabaja con situaciones de violencia. Cuando uno trabaja con una mamá que es víctima de violencia, la señora está mal, toda su casa también va a estar mal. Pero si nosotros logramos de que esa señora esté bien, su casa y su entorno también van a estar bien. Es como un efecto dominó. Si yo logro que una persona de la familia, el pilar, la más importante, esté íntegra, o tratando por lo menos que a nivel integral esté bien, lo que viene atrás también va a estar bien. Es una cadena. Y también van a facilitar la comunicación y las relaciones entre las personas. ¿Por qué? Porque yo respeto a los demás, pero también los demás me van a respetar a mí. Ahora, ¿cuáles son estas características de los límites? Los límites tienen que ser claros y precisos, tienen que ser directos, no podemos andar con rodeos también o con cosas muy extensas, no, el límite es uno y punto. Se tienen que administrar los necesarios, los que van a responder a una necesidad. Cuando ustedes hacen el establecimiento de reglas del aula de clase el primer día, ustedes no hacen un listado de 50, ustedes lo más que llegan es a 10. ¿Y por qué no hacer un número 11 o un número 12? Pero la puedes retomar en otra lección. ¿Por qué no hacer 12, 13, 14 o 15? Exacto, porque no se cumplen. Porque solo necesitamos en un inicio 10, que son los inmediatos. Y muy probablemente, después de que ya han interiorizado esos 10, ellos no van a cumplir los 10, pero puede ser que cumplan 5. Y ya cuando han cumplido los 5 y tengan claro cuáles son esos 5 límites, podemos establecer otros 5 más. Entonces, siempre vamos a tener límites nuevos porque siempre van a haber necesidades nuevas. Aparte, no todos los grupos son iguales. Los estudiantes que ustedes tienen en este nivel, inclusive cuando ustedes el próximo año tal vez los tengan, no son los mismos chicos, aunque sean los mismos estudiantes que tuvieron sentados en el año pasado en el aula. ¿Por qué? Porque el nivel de madurez va a cambiar, porque hay condicionantes y porque hay atenuantes y porque hay historias de vida particulares. Hay contextos sociofamiliares que pueden variar. ¿Qué puede variar la conducta de un niño que ustedes normalmente lo ven como un niño tranquilo, un niño que pues que trabaja en clase, que no da mayores problemas? ¿Puede ser víctima? Exactamente, exactamente. Problemas económicos, enfermedades, una situación de violencia, un abuso sexual. Hay un montón de cosas que están por ahí y que eso pueda crear un cambio de conducta. Entonces no es el mismo niño que yo tuve el año pasado, este niño ya es diferente. Es parte de eso, ¿verdad? Aparte, recordemos que los límites tienen que ser adecuados a la edad y a las necesidades de cada niño. No puede ser el mismo todos los años, porque todos los años son diferentes. Hay siempre que tratar de poner los límites en positivo, lo que les hablaban, traten de no poner la palabra no, sino utilizarlos en positivos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el límite que se está estableciendo es por un bien, es por algo positivo que queremos lograr, es porque queremos buscar un cambio favorable para crear un ambiente favorable y positivo. Entonces, si utilizamos la palabra no, ya por ende estamos creando una negación, por lo tanto ya tiene un componente que no es el adecuado. Tienen que ser siempre congruentes y consistentes. No es lo mismo si yo hoy les digo hagan tal cosa y mañana ya no los dejo hacerla, cuando siempre lo han hecho. A menos, claro, que un día hay una circunstancia específica o particular, pero si es una norma o es una regla, tengo que ser consistente en ella y tengo que ser congruente conmigo misma. A veces, tristemente, las pasamos por alto. ¿Por qué? Bueno, porque en el aula de clase establezco unos límites, pero en mi casa y en mi hogar hay otros límites totalmente diferentes con mis propios hijos. Resulta que los niños se dan cuenta que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que al final, quién es la persona que está perdiendo?
nosotras como adultos, porque estamos perdiendo la credibilidad. Entonces ya van a decir, pero si esta en la casa hace tal cosa y a mí viene y me dice aquí en la escuela tal otra, bueno, entonces la credibilidad es la mía. Yo tengo que ser congruente en lo que digo y en lo que hago. Además, los límites sirven para delimitar y no para limitar. Un límite no se trata de venir y decir hasta aquí llegaste, al contrario, es para poner lo positivo y lo negativo que puede haber en el accionar que se vaya a hacer. Y se implantan hasta que sea necesario. Posteriormente los chicos y las chicas ya lo van interiorizando tanto que ya no es necesario que yo siga implementando este límite. Ahí es cuando yo los puedo modificar y yo puedo ya cambiar los 5 límites que ya ellos los tomaron en cuenta y que ya ellos saben cómo se ejercen, y puedo crear otros más. ¿Qué sucede ante la falla de los límites? Se crea inseguridad, se crean violaciones constantes de los derechos y las necesidades, y no estamos hablando de las violaciones de derechos, de que va a venir el PAN y que no estoy hablando de esas, ¿verdad? Estamos hablando de que todas las personas tenemos un derecho y también tenemos una necesidad. Hay agresividades mutuas y como consecuencia se crean resentimientos y egoísmo. A veces llegan a tal punto estas agresividades que empieza el reto entre el niño con los docentes. Y es donde empiezan a retarnos, donde ellos empiezan a decir y a faltar a la autoridad inclusive. Pero ¿por qué se da eso? Hay que hacer un autoexamen y hay que saber si es que yo fallé en el momento en el que establecí los límites, o no los puse, o no fui congruente con ellos, o los modifiqué, o no llegué a que lo interiorizaran como tenían que haberlo hecho. Entonces hay factores, y muchas veces nosotros no nos evaluamos a nosotras mismas. Siempre juzgamos o señalamos o decimos, es que este chico es un malcriado, o este chico es esto, o este chico es el otro. Pero ¿cuántas veces hacemos ese autoexamen para decir si fui yo la que fallé en el establecimiento de esos límites? Raras veces lo hacemos. Y acordémonos, somos humanas. Es curioso porque no sé si aquí de las compañeras han visto esa señora, la niñera que sale en los canales Home Health y estos, donde las primeras cosas que pasan son los problemas que tienen en la casa, y esos chiquitos que usted dice, me muero con dos así, con uno así, y el problema no son los chiquitos, resulta que el problema son los papás. Y los papás están, es que ya no puedo más, no sé qué hacer, y lloran y hacen de todo, y es que no pusieron límites desde un principio. Pero si ponen límites y les cuesta al principio, porque los chicos no están acostumbrados a que se les diga qué hacer ni cómo hacerlo. Pero es curioso ver en el programa cómo van ellos modificando esa conducta, las conductas que tenían que no eran correctas. Y todo comienza desde los papás. Todo es de los papás, no eran los niños. Exactamente. Entonces, si eso lo trasladamos al plano educativo, está en nosotros también. ¿Y cuántas veces nos autoevaluamos? Muy pocas. ¿Por qué? Porque no nos gusta la crítica. Y es cierto, igual somos humanas, no nos gusta que nos critiquen, pero a veces la autocrítica nos lleva a la autorreflexión y por lo tanto somos a veces menos duras en juzgarnos, pero si nos juzgamos a nosotras mismas podemos crear modificaciones. Vamos a ver, aparte que llevan a un proceso deseducativo. ¿Por qué? Bueno, porque parte de la educación es la formación, y la formación en valores, en habilidades para la vida, y si yo no pongo límites, si yo no pongo disciplina, no estoy educando, estoy deseducando, estoy quitando lo que ya existe, lo estoy modificando para algo que no es tal vez lo adecuado. Hay algo muy importante de nuestra institución para hablar y hacer saber que necesitamos corregir, si para esto es la charla, ¿verdad? Nos da mucho problema los grados superiores cuando tenemos un acto cívico. Algunas docentes les da cierto temor de llamarle la atención a estos estudiantes que reinciden, porque el director y Mundo y Raimundo les llaman la atención y ellos no se corrigen, ni en uno, ni en el otro, ni en el siguiente. Y yo creo que podemos hacer actos cívicos todos los días, que todos los días van a ser la misma situación.
cambia mucho de docente en esos niveles. Entonces, si somos nosotras, porque solamente el caballero tenemos como docente, ¿verdad? En el aula regular, ¿verdad? Tenemos compañeros en otras áreas. Pero entonces, es en ese momento, es en el aula, cuando es que hay que llamarle la atención a estas jóvenes y muchachos que no hacen caso. La medida correctiva igual está más adelante, pero me adelanto. Se pone en el momento. No puede pasarse a después. Un límite aparte. Vuelvo a lo mismo, si la regla está establecida, porque si es una llamada de atención sobre una conducta que no está tipificada como tal, por decirlo así, pues para ellos se puede pasar por alto. ¿Por qué? Bueno, porque en ningún momento se dijo que eso es incorrecto hacerlo. Pero si ya lo saben que es incorrecto hacerlo, inmediatamente se tiene que poner la medida. ¿Qué se puede hacer en ese momento? Acercarse a donde están los chicos, llevárselos para atrás y en ese momento poner la medida correctiva. La medida puede variar dependiendo de, porque también tiene que ser congruente con lo que se hizo, ¿verdad? El tipo de corrección tiene que ser congruente con el nivel de falta que ellos tengan. Y puede ser variada, sin llegar a castigos, sin llegar a agresiones, sin llegar a nada de este tipo de cosas, o a insultos, o inclusive sin llegar a ponernos de tú a tú. A veces caemos en el error porque estamos ofuscadas, porque nos da mucha cólera, porque estamos molestas, inclusive porque es reincidente el chico, ahora dice, es que yo se lo he dicho tantas veces, ¿verdad? Porque también, entonces nos da tanta cólera que a la hora en la que estamos llamándolo, tampoco es que lo vamos a llamar con una palabra dulce, mi amorcito, venga para acá, porque yo necesito, no, o sea, sí, nos tenemos que acercar a donde están ellos y con firmeza, que es muy diferente a una falta de respeto, decirle, venga para acá Juan, venga para acá María, y se los lleva. Y ahí se pone la medida correctiva. Y después se regresa, ese chico se puede quedar aparte. Se habla inclusive del, el famoso tiempo fuera. ¿Se acuerdan del tiempo fuera como una de las tantas estrategias de establecimiento de límites? Bueno, imagínense que el tiempo fuera ya se está dando en niños de 1 año. Ya el tiempo fuera se está pasando a la parte de estimulación temprana. Y tiene que ser congruente a la edad que tiene la cantidad de tiempo fuera que se ejecute, ¿verdad? 1 minuto por año. Pero tiene que haber condiciones inclusive para ese tiempo fuera, tiene que haber un lugar específico para ese tiempo fuera y no es la silla viendo para la pared, ¿verdad? Que también era muy dada en que se utilizaba, por lo menos cuando yo estudiaba el tiempo fuera se veía así, nos sentaban contra la pared y sin derecho a moverse, ¿verdad? A reflexionar, exacto. Ahora el tiempo fuera puede variar. ¿No se acuerdan? Ok. En una de las tantas estrategias del establecimiento de límites se da la técnica. Consiste en que usted trae al niño afuera del contexto donde están, digamos, estamos aquí en el aula de clase, el niño tuvo una conducta impropia, amerita una sanción, lo podemos traer aparte, lo podemos llevar afuera, lo podemos llevar en cierta parte del aula que ustedes hayan estructurado para eso, porque también si está dentro del aula y ustedes tienen la parte de tiempo fuera en el aula, tiene que haber un espacio reservado solo para eso. Puede ser una de las esquinas, puede ser aquí el centro, no implica ridiculización del niño, no implica tampoco el sombrerito de burrito, ¿verdad? Que se ponía, no implica nada de eso, pero sí implica que el chico se va a sentar en ese lugar a reflexionar, como dice la compañera, sobre la conducta impropia que hizo. ¿Pero se puede sacar al estudiante y dejarse afuera? No es recomendable sacarlo del aula. No es recomendable sacarlo del aula. Es utilizarlo, por eso les digo, dentro del aula de clase tiene que haber un lugar específico para la utilización del tiempo fuera. Donde no se le pierda de vista. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque implica tal vez, volvamos a lo mismo, la regla que ustedes hayan estructurado. Si resulta que la regla es pasar a reflexionar y después venir al frente o después y explicar qué fue, o explicarme a mí, no explicarle al grupo,
porque si no implica la ridiculización, depende de la regla que ustedes establezcan. Y venga y que me explique a mí como docente qué fue lo que hice mal y cómo puedo corregir eso. O puede ser que yo le diga, bueno, ¿entendiste? ¿Ya sabes qué fue lo que pasó? Sí, ok, hace un dibujo de eso y me lo traes para ver si realmente entendiste. O hace un trabajo en la casa de un ensayo de 5 renglones donde diga qué fue lo que hiciste mal y que realmente entienda qué fue lo que hizo mal. Ese es el fin del tiempo fuera. Que logren entender qué fue la conducta impropia, no sentarlos en una silla a que se queden haciendo así o a que se queden riendo y que los demás compañeros del grupo se queden burlando y lo señalen. Pero yo siento que es más fácil hacer eso, digamos, a un nivel más bajo, que ya trabajan con segundo ciclo. Es que volvamos a lo mismo, todo está en el establecimiento de límites que usted haya hecho desde el inicio. Un ciclo lectivo nuevo es un ciclo lectivo nuevo. Y si usted como docente coge ese grupo, aunque tengan 12 años y estén en 6º grado, lo puede hacer, pero está en la firmeza y en la congruencia que usted haga y en el establecimiento de límites que usted forme con sus estudiantes desde el inicio. Las reglas se construyen en grupo, no se construyen solas, ni se imponen tampoco. Las reglas es una construcción grupal, porque si no tampoco da resultado. Tiene que haber un diálogo inclusive, tiene que haber una negociación. En adolescencia, así es como se establecen los límites, bajo el diálogo y la negociación. Es muy dado en los chicos adolescentes las faltas de respeto e inclusive hasta el llegar a cosas más feas que implican insultos, implican empujones hacia las docentes, implican otras faltas de respeto más grandes que las que se pueda tener a nivel de primaria. Y sin embargo, un buen establecimiento de límites desde el inicio, con medidas correctivas adecuadas, logra tener cambios a través del tiempo. Pero está en la firmeza. Vean, a veces nosotras mismas nos cansamos, y yo les doy la razón. Nos cansamos porque vemos que hacemos y no se logra. Pues vieran que sí se logra, que aunque ustedes digan, no, lo he intentado 8 meses, mire, tal vez el mes 9 lo lograron, el 15 de diciembre cuando ya se están yendo. Aunque no lo creamos así, pero a veces, o puede ser que durante todo ese año no lo logremos, con uno, pero puede ser que con otros sí. Entonces también hay que ver que no todos los chicos, aparte de que son iguales, los podemos engavetar o los podemos meter en la misma caja. Y no toda estrategia de límites funciona igual para todo el mundo. Implica las particularidades de cada estudiante. ¿Y quiénes más que ustedes que los tienen en el aula de clase 6 horas al día como mínimo, los conocen? Yo les aseguro que a veces ni los papás ni las mamás los conocen tanto como ustedes. Llegamos al aula de las compañeras regulares y ellas a veces tienen unas reglas y a mí no me gustan unas y yo uso otras. Y verás qué difícil es porque a veces uno le llama la atención al chiquillo, mira, como un ejemplo, no comas en clase. Es que mi maestra sí me deja comer en clase, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, verás que cuesta mucho a veces ese choque de reglas, porque los compañeros tienen unas. Estamos de acuerdo. ¿Qué es la solución en estos casos cuando son o estudiantes de segundo ciclo cuando tienen 2 docentes? También se da mucho. ¿Cuál es la solución más recomendable? Que el establecimiento de límites se cree entre todas las docentes que tienen relación con esos estudiantes, donde tienen reglas mínimas, básicas, coherentes para todos y reglas específicas dependiendo del nivel o dependiendo de el idioma o dependiendo de las particularidades de clases de otras docentes. No es lo mismo, por ejemplo, la regla que se puede establecer en el laboratorio de cómputo a la regla que se puede establecer en la biblioteca o a la regla que se puede establecer usted como compañera de inglés. Varían totalmente. O en educación física. Van a variar mucho, pero sí hay reglas claras y universales. El respeto es una. Indistintamente de que si usted de inglés, francés, física o cómputo, es una regla que tiene que estar. La puntualidad, por ejemplo, también se tiene que dar. El hacer fila para tal cosa. O sea, hay reglas que son mínimas.
a partir de esas reglas mínimas que se establecen en conjunto, podemos crear ya las reglas propias. Y cuando se trabaja con los estudiantes en clase, se les tiene que hacer saber eso. Tenemos estas reglas que son las mínimas básicas. Aparte de eso, como grupo vamos a establecer estas otras que son las propias. En el caso, por ejemplo, de inglés, establezcamos esas reglas en inglés, por ejemplo. No se las establezcamos en español, se las vamos a establecer en inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma que yo estoy enseñando. Entonces, que la regla dice que no hay que correr, bueno, entonces le ponemos que no se corra, pero se lo vamos a poner en inglés. O no sé, X regla. Las de educación física, si bien es cierto, no vamos a poner la regla, no hay otro idioma para ponerlas, pero sí hay cosas específicas que en educación física no se pueden hacer. Qué sé yo, empujar a otro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esta regla específica tal vez se pone en clase en el grupo con la profesora de educación física? Entonces, sí hay que trabajar coordinadamente. A veces somos muy dadas a ser muy individuales. Y eso es uno de los errores en los que caemos cuando la educación primaria, inclusive la secundaria, no es una educación individual. Somos una educación colectiva, por lo tanto tienen que haber reglas mínimas colectivas. Que volvamos a lo mismo, si hay reglas básicas, mínimas y que son reglas que toda la institución tiene, todas las vamos a tener que cumplir. No es que fulana sí me deja y la otra no me deja, no, es que eso no existe. Y ahí es donde caemos mal los que insistimos en que metas esa falta, no se dicen malas palabras, mire que tal, mire que a mí no me importa, aunque sea en un acto cívico, decirle a alguien y voy, aunque no sea mi estudiante, voy y le digo, métase las faltas. Deje de hablar, haga atención. Exacto. No importa. Y allá la docente que le caiga bien o mal, le estoy ayudando, estoy haciendo bien a ella y a ese estudiante y a la institución, porque qué pena da en un acto cívico fuera de la institución que vean un mal comportamiento y digan, ese es De tal escuela. ese es el alumno fulano y tal. Por Dios, le puede dar algo a uno que digan que ese estudiante es de uno. Pero más que todo, acordémonos del puro inicio, es una formación de valores para la vida. Estamos deseducando a ese niño en una formación y en una habilidad para la vida. Yo creo que ustedes como docentes se sienten orgullosas si se encuentran a sus exalumnos ya grandes, que están en la universidad o que ya tienen una familia y que tienen como ciertos valores, y ustedes se sienten muy satisfechas de eso, y ustedes dicen, ay, bueno, eso también fue esfuerzo de ustedes, eso también es contribución de ustedes. Entonces es lo mismo, aunque no sean nuestros hijos porque no salieron de nuestro vientre, son nuestros hijos porque pasaron por el aula de clase. Es una responsabilidad que tenemos. Entonces sí, implica que tiene que haber un acompañamiento de todo el personal docente. No se hace nada a veces en grupos cuando se comparten 2 o 3 docentes con los mismos estudiantes, porque si una los pone y las otras no los ponen, no hay congruencia, que fue lo que les dije al inicio. Tiene que haber una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace también, y entre lo que somos, que eso también es otra de las cosas. Lo que yo les decía, si yo en mi casa digo que hagan lo que les dé la gana, pero aquí en la escuela yo vengo a imponer límites, ok, ¿dónde está la congruencia entonces? ¿Dónde estoy yo como persona? Es todo un proceso. Parte de esto que estábamos viendo, cómo se establecen esos límites.
tienen que ser propuestos y no impuestos, tienen que ser negociables, tienen que ser motivados por las situaciones más que porque así es como una autoridad de la persona adulta. O sea, no es el por qué yo pongo la regla porque a mí se me ocurrió, sino porque hay una motivación adicional que tiene que cumplirse en beneficio de la persona, más que implantado por un interés personal. Aquí implica lo que ustedes acabamos de hablar, implica el bien de una colectividad, no el bien de mi persona o de un estudiante inclusive. Se crean para sentirnos bien, no para restringir. Se establecen porque hay acuerdos más que imposiciones. Se establecen con congruencia y se explican desde la manera asertiva, que también lo conversamos hace un momento. Estos son tips mínimos. Estos que vienen así son como básicas, ¿verdad? Utilizar un lenguaje para ayudar a resolver los problemas. Las reglas, como les decía, tienen que ser simples y tienen que ser justas, tienen que ser claras. Cuando los niños ya tienen, viene esta parte también para chicos más pequeñitos que todavía no pueden verbalizar, pero ya cuando los niños verbalizan, ya ellos pueden explicar qué es lo que está pasando. Entonces las acciones también ellos no las pueden verbalizar si se están sintiendo bien o se están sintiendo mal con un establecimiento de límites. Esto se aplica también en chicos o que tienen discapacidades y que las discapacidades no les permiten hablar, que puede tener una discapacidad que los hace ser más retraídos inclusive, entonces no logran expresar emociones o expresar sentimientos. Entonces también a veces el que ellos no lo verbalicen, pero sí hay estrategias para que no los puedan entender y saber que lo están entendiendo. Ellos tienen que saber cómo se están sintiendo y nosotros tenemos que saber cómo se sienten ellos con el establecimiento de un límite, de una regla. A veces también lo obviamos, a veces creamos todos los límites, pero se nos olvida preguntar cómo se sienten con eso. ¿Les parece bien o no les parece bien? Y si no, ¿por qué no les parece bien? Si, por ejemplo, el director de la escuela, la norma está porque es un reglamento de que tenemos que entrar todos a las 7 de la mañana, pero si ese no fuera un reglamento, sino una negociación por unas reglas internas, ¿cómo se sentirían ustedes si en lugar de entrar a las 7 vamos a entrar a las 7:30 o vamos a entrar a las 8? Puede ser que muchos digan, no, porque yo voy a salir más tarde, yo prefiero entrar a las 7 porque voy a salir más temprano. A como hay otros que vayan a decir, no, yo prefiero realmente entrar a las 8 porque tengo familia o tengo otros hijos o tengo otras responsabilidades en mi casa, entonces prefiero llegar más tarde. Entonces, si esa fuera una posibilidad dentro de la institución, les aseguro que habría gente que entraría a las 7 y otros entrarían a las 8, si existen esas posibilidades, pero si es una negociación, y eso a los que entran a las 8 los haría sentir muy bien, y a los que entran a las 7 también los haría sentir muy bien, pero es una regla consensuada. Ahora, insisto, tienen que decirnos cómo se sienten con el establecimiento de una regla, no es solo el que yo la ponga. La pongo, cómo nos sentimos cuando la ejecutamos también, porque esa es otra cosa. Puede ser que la norma es, suena el timbre y tenemos que entrar inmediatamente al aula, ¿verdad? Esa es una norma. ¿Cómo se sienten los estudiantes haciendo eso? ¿Qué es lo primero que dicen? No, el recreo es muy pequeñito, ¿verdad? Eso es la primera que van a decir. No, el recreo tiene que ser más largo. Pero... exacto, o es que cuando voy a ir al baño, o es cuando yo iba a ir a la soda a comprarme algo. Exacto, o sea, siempre hay ahí. Bueno, pero tal vez si nosotros tenemos una estrategia diferente para ellos entrar al aula después de que tocan el timbre, puede ser atractivo. Por ejemplo, se me ocurre, no todos los niños son iguales, por eso estoy tirando así como una idea nada más. Si yo sé que a mis estudiantes les gusta los títeres, ¿por qué cuando tocan el recreo ellos saben que apenas entran la maestra los está esperando con un títere porque va a hacer X cosa con un títere? Muchas veces los niños entran al aula de clase más rápido porque saben que viene algo que les gusta.
Exacto, pero puede ser que el establecimiento de límites implica, ok, entra al recreo, vamos a entrar al aula, vamos a escuchar 1 minuto de reggaetón y después nos sentamos todos. Ok, entonces, ¿qué estamos logrando? Algo que ellos quieren, pero también una regla que nos están, que tenemos que cumplir. Ahora, todo ese tipo de estrategias llegan a cansar. Entonces, no todos los días pueden ser títeres, ni todos los días puede ser reggaetón, porque se aburren. Tienen que cambiarse. Ahí implica la creatividad que ustedes tengan o la negociación que tengan con los estudiantes. Tenemos una persona más sintonizando. Me estoy dando cuenta. Hoy a las 6:30 en vivo desde el gimnasio municipal. No. O se lo pasa al jefe y entonces el jefe tal vez ahí dice, ay, sí, esta lo hizo bien, entonces tal vez ahí me felicita. Porque ahí en la municipalidad que fui sin firmar ninguna hoja, entonces yo sé que ahí está, en los videos ahí aparece, ¿no? Exactamente. Sí, Ok, entonces como les digo, todo eso tiene que variar, nunca puede ser lo mismo, porque igual a nosotros nos aburriría si cada vez que venimos es exactamente lo mismo. Cuando hacen las reuniones de personal, por ejemplo, ya uno sabe cuál es el orden de las reuniones de personal. Viene una reflexión, después de la reflexión... Ni con reggaetón ni con títeres. Exacto, pero puede ser que esa sea la estrategia. Entre más rápido lleguemos, más rápido hablemos, más rápido nos vamos. Entonces, todo va a variar dependiendo de la población que yo tenga. Yo iba a reuniones donde las reuniones empezaban porque al grupo le encantaba las reflexiones y el video y de todo. Y yo era de las que, igual que usted, quería irme rápido también. Pero de ni modo, tenía que aguantarme porque a aquellas les gustaba. Pero entonces se llegó después a un equilibrio. Un día, una semana o un mes la reunión era rápida, al otro mes la reunión era lenta. Entonces, de ahí sí, por lo menos de las 8 reuniones del año, 4 se hacían de una manera y 4 de otra. Todo el mundo quedaba por lo menos más satisfecho. No totalmente, pero más satisfecho. Entonces, implica a las estrategias que tengamos. Igual, o sea, es parte, y díganme ustedes si eso no es un límite y no es una negociación. Ok. Otra de los tips básicos que se tienen es el ignorar, y funciona también. ¿Cuándo se da esto? En algunos casos se ignora el comportamiento inapropiado que ha tenido un estudiante y entonces no lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque lo hace para llamar la atención. Entonces, si no le estamos dando pelota sobre lo que nos está diciendo, estamos ignorando esto, entonces el chico dice, ah, no, no me sirvió la estrategia, ya no lo vuelve a hacer. ¿qué dicha? Y me está prestando atención, entonces voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Depende de la conducta que estén haciendo. Si el chico se está tirando de la lámpara, no lo voy a ignorar, ¿verdad? A que el chico esté en el aula, qué sé yo, en el escritorio, haciendo así o jugando con un lápiz, por ejemplo. Entonces va a depender de eso. Por supuesto que la que vos estás poniendo como ejemplo no aplicaría para ignorar, aplicaría para otro tipo de sanción, ¿verdad? Entonces sí vamos, por eso tenemos que valorar cada una de estas conductas impropias para poder poner una medida correctiva. Ok. Los premios. A veces también funcionan los premios. Los utilizamos mucho. Este funciona más, si se quiere, en chicos pequeños, cuando el premio incluye un sticker, una calcomanía o cosillas de ese tipo. Pero el premio también funciona en los chicos más grandes, dependiendo del premio. Si el premio consiste en, qué sé yo, dejarlo escuchar, terminamos la clase, terminamos todo, y si usted lo hizo bien, va a tener como premio el que usted pueda escuchar en su pupitre sentado la música en sus audífonos los 5 minutos antes de salir a clase, por ejemplo. Es algo que él quería hacer dentro del aula, pero no lo puede hacer porque estamos en clase, pero si terminó, si hizo todo correctamente, si logró el objetivo que nos habíamos propuesto para ese día, ok, lo voy a dejar esos 5 minutos antes. Anita, saca los audífonos y escucharlo. Entonces, estoy premiando su conducta positiva durante el día.
y funciona con chicos grandes. Entonces depende de las estrategias y de los gustos que ellos tengan. Entonces, como les digo, ¿quiénes más que ustedes los conocen para saber qué les gusta y qué no les gusta? Cortes, inclusive jugar Suiza, jugar cosas que coordinan, que al final es una coordinación motora o una coordinación visomotora. Entonces estás cumpliendo un objetivo de aprendizaje, si se quiere, a través de una actividad lúdica, y es un premio. Exactamente. Entonces las estrategias son tan grandes dependiendo de la creatividad y de las necesidades que ustedes vayan a tener. Esta otra, las consecuencias naturales. Las consecuencias naturales van a hacer que los chicos y las chicas aprendan a hacerse responsables de los actos. Lo que hay que hacer, o la parte que nos corresponde a nosotros, es hacer que ellos entiendan que lo que se gana a largo plazo valdrá la pena a corto plazo. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, aquí viene una niña de 10 años que se olvidó traer su libro de estudios sociales y no está preparada para hacer el examen. Quizá le pida al papá o a la mamá que le firme y que le diga que no va a ir porque estaba enferma. Entonces, si viene un papel de que está enferma, entonces no le hacen el examen y le hacen el examen después. Una mamá o un papá decir, ay sí, con tal de que le vaya bien en el examen, si mejor le firmo para que mejor, porque después se queda o después tenemos que ir a hacer el examen o después qué pereza, ok, puede ser. Pero si fuese una mamá o un papá responsable, ¿qué es lo que él debiera decirle? No. Usted va y hace el examen. Si sacó mal la nota, es su responsabilidad. Implica que usted va a tener que estudiar más para sacar adelante esa materia. Ahí que le estamos enseñando que hay una consecuencia sobre el acto que tomó. Si no quiso estudiar, ahí está la consecuencia, ¿verdad? Exacto. Pero a veces es también nuestra labor educar a los chicos en ese tipo de cosas. A veces somos muy dados de que hay examen, no sé si alguna vez les ha pasado, hay examen de tal o tienen quiz el día de hoy, no niña, no, porque no estudiamos, hagamos el quiz la otra semana o el quiz mañana, y nosotros decimos, bueno, está bien, lo hacen mañana, pero vea que tienen que estudiar, entonces repasemos ahora lo que les entra en el quiz, y otra vez sigue aquí el alboroto, vuelve el quiz mañana o la otra semana y es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotras somos conscientes de eso, entonces ¿para qué lo vamos a posponer una semana? No, se hace el quiz hoy, punto, les fue bien, perfecto, y si no, ustedes ya saben a lo que se atienen. Y no es ni siquiera un premio, es un reflejo de una conducta de casa, de estudio y de una responsabilidad que se ve privilegiada por hacer lo que tuvo que haber hecho en el momento correcto, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato, no más no, tratemos de no utilizar el no, de verdad cuesta mucho, pero yo les aseguro que si ustedes realmente se lo propusieran y durante un año empezaran a no usar no, tendrían resultados. Cuesta mucho, pero se puede lograr. O sea, es parte de la utilización de las frases afirmativas para decir cosas que son incorrectas. Por ejemplo, un chico que está pintando en la pared, ¿qué es lo primero que le decimos? No raye la pared. ¿Okay? Es diferente si yo vengo y le digo, las paredes no son para dibujar, pero aquí está este papel y este lápiz que sí puedes hacerlo. No, niña, es que no tiene gracia, la gracia es pintar la pared. Ok, vamos a traer entonces un papelógrafo y vamos a poner papel craft o papel periódico aquí y entonces pintar la pared, es exactamente lo mismo. Y después la obra de arte que ustedes construyeron en ese graffiti la podemos exhibir y la podemos poner ahí afuera del aula para que los demás vean lo que ustedes construyen y lo que ustedes pensaron. Inclusive pongámosle un tema
y hacen grafitis de ese tema. Qué sé yo, no sé, un tema de ustedes, cualquier tema, no sé, algo de biología o de ciencias. Ok, y entonces vienen y le ponen, ok, hagan los grafitis y proyecten su creatividad en lugar de en la pared en esto, y después los vamos a exhibir y después lo ponemos afuera. Vean, hacen cosas así lindísimas, porque entonces lo que van a hacer ellos es que van a empezar a pedirles cosas. Es que yo quiero pintar con crayolas, es que yo quiero pintar con témperas, es que yo quiero pintar con lápices. Aquí hay, pinten con lo que ustedes quieran, y lo hacen, y entonces les gusta, y es un espacio también de expresión para ellos. Entonces a veces ganamos más utilizando eso que utilizando un no. Sinceramente no me he puesto a ver que tal vez yo no uso mucho el no en un aula, por ejemplo. Pero me hace gracia ahorita que está hablando usted, porque yo al menos estoy en la clase y ya empieza alguno a hablar o que se levantó, entonces, Pilarito, ¿usted me podría hacer el favor de sentarse? Ay, sí, niña, ¿verdad? Como, uy, sí, ¿verdad? No me levanté y yo así siento. Yo no, sinceramente no lo estaba haciendo para poner en práctica esto de decirles no, pero siento como que tal vez lo estaba haciendo inconscientemente. Y ahorita que usted está hablando, porque es así, esa es mi forma de llamar la atención. Cuando están hablando mucho y yo necesito hablar, entonces yo les levanto la mano y les pregunto que si puedo hablar yo. O sea, no voy a decir que en algún momento no me haga gritar, por ahí ya dije no, qué sé yo, pero sí mucho es de preguntarles, ¿ustedes puedo hablar yo? Fulanito, ¿usted qué está haciendo de pie? Sin necesidad de si le vaya, siéntese, o no ande ahí, ¿qué anda haciendo usted de pie? No, niñas, ¿qué tal cosa? Bueno, pues dependiendo de lo que ande haciendo está bien, o ya tiene que sentarse. A veces hasta les digo, fulanito, la silla suya está tan triste de estar allá sola, vaya y la busca y la cuida. Sí, la calienta, ¿verdad? Y los chiquillos, y yo no sé, yo siento que no es que sean angelitos, porque no lo son, pero con esa forma me ha resultado
A veces cuesta, y yo sé que cuesta, o sea, es que de verdad yo las entiendo, pero por eso también se los digo que se logra, porque también sé que se logra. O sea, yo sé que se logra, tampoco les vengo a hablar cosas que no son ciertas. Acabo justamente de lo que me enseñó el conflicto. En casa, más que todo, a las chiquitas la que hay que hablarle más, porque tiene un carácter más pesado, más fuerte, ¿verdad? El niño es más dócil. Entonces yo le hablo, mire una, mire dos, mire tres, y ya la cuarta, mire que y entonces dice, pero ¿por qué me gritan? Digo, porque se lo he dicho 3 veces ya, pero nunca fui a decírselo en la cara. Y frente a frente. ¿Por qué? Porque nosotras estamos en la cocina ocupadas haciendo algo y ellos están en la sala y ahí es donde están gritando, brincando o brincando sobre la cama, pero nosotros los estamos oyendo, pero no fuimos a decirles cara a cara, bájate de la cama, brinque en el suelo, saque la cuerda y vaya a brincar con la cuerda afuera. Hay muchas cosas y vean que no utilicé el no. Ya que les dije, bájese de la cama, no dije no brinque en la cama, ¿verdad? Entonces hasta eso. Vean esta, chicas. Yo sé que están cansadas. No hay perfecciones tampoco. El modelo de los padres, el padre es rendido y la madre es como es mujer, mamita, va a tener que ser el modelo de la madre. Vean, no hay hijos perfectos tampoco, todos tienen algo. Todos tienen algo. Ya vamos a ir terminando. Ustedes inclusive me dicen hasta dónde quieren llegar. Como les digo, todavía hay más. Ustedes quieren ya, lo dejamos con esta. No sé por qué presiento que está utilizando las mismas estrategias con chiquitos. Me brinco entonces las diferencias entre problemas de conducta y déficit atencional. Ok, terminemos con este establecimiento de límites entonces. Favorecer la autoestima y el empoderamiento entre los chicos y las chicas a través del afecto, de la confianza y de la aceptación. A veces no aceptamos a los estudiantes que tenemos. Siempre les encontramos defectos. Todos tienen defectos, todos. Pero el defecto a veces lo hacemos más grande de lo que debiera. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa eso? Que lo que yo diga, vean, ustedes tienen a Pedrito en el aula de clase y ustedes me dicen que es un demonio. Cuando a mí me toque ese chico el próximo año, ¿qué es lo que digo yo? Es un demonio, me toca el demonio otra vez. A mí que ni me lo den. Y cuando el director está haciendo los grupos, uno cruza los dedos, que no me toque Pedrito, que no me toque Pedrito, porque es también de la que hacemos. Ah, ok, es Paulito. Ok. Pero ¿cuál de ustedes más bien así, con todo un empoderamiento, diría, demen a Paulito, que yo voy a intentar este año un establecimiento de límites y va a ser mi reto del año? Casi ninguna lo hace. Entonces, aquí no tenemos Pedritos, pero pollitos y pichitos. chicas, véanlo así. Todos los niños y las niñas son diferentes, pero todas nos pueden dar un reto para la vida profesional de nosotras muy grande. Y está en nosotras si queremos asumir esos retos también. Ahora, hay que pensar en los chicos también cuando ustedes hacen la planeación de las actividades del aula de clase. Si bien es cierto, el MEP les da a ustedes un programa de qué es lo que se tiene que hacer, hay una flexibilidad también en las técnicas que ustedes hacen para cumplir con ese objetivo. Ok, piensen en el grupo cuando están haciendo ese planeamiento. No piensen en lo que sería más fácil para ustedes, porque quizá eso más fácil se convierte en algo más difícil.
Exacto, pero si ustedes ya saben cómo es su grupo, cómo funciona el grupo y qué es lo que hace el grupo y hacen más bien una actividad que favorezca al grupo, eso lo van a ver más rápido y van a cumplir el objetivo más fácilmente y sin mayores problemas conductuales. Y también realicen un diagnóstico de conducta de sus estudiantes. Ustedes, no lo que dijo la maestra anterior. Ustedes, evalúen ustedes a cada chico y a cada chica, porque con ustedes puede funcionar diferente. Entonces el diagnóstico es para poder visualizar esos cambios conductuales y puedan crear planes remediales y correctivos, y los pueden crear desde el inicio. Ustedes reciben el expediente acumulativo del chico al inicio de año. Pueden darle una repasadita a cada uno de estos expedientes, o a los que por lo menos ya saben que tienen ahí una marquita, y entonces son los primeros en revisar y pueden crear un plan correctivo o remedial desde el inicio, pero sean ustedes, no se basen en lo que las demás compañeras les pudieran haber dicho. Ahora, lo que les dije, hay que diferenciar entre un problema de conducta y en el déficit atencional. Son dos cosas totalmente diferentes. El problema de conducta es un comportamiento que interfiere en el logro de las metas académicas. Es el punto de partida, debe ser la observación sistemática y detallada que incluya acciones, antecedentes y consecuencias, además de buscar información adicional al entrevistar a la familia y conocer la situación médica y social de este estudiante. A partir de eso se puede formular un plan remedial que involucre a todas estas partes que acabamos de mencionar y que incluya el uso de reforzadores positivos como los elogios, los premios o la negociación, dependiendo de cada estudiante. Un chico o una chica de problemas de conducta con un plan remedial adecuado para esa persona, no el que utilizó Ana ni María ni el que utilizó la otra docente, no, el plan específico para Paulo, puede llegar a funcionar. Por problemas de conducta muy grandes. Cuando llegó a Ramos, la primera vez me armó un desastre, porque yo me vi así como que yo casi me muero ese día. Yo dije, ese chiquito de verdad es un desastre. Y después yo dije, la siguiente clase algo. Ese día me armó un desastre, que llegó el director, me regañó, se tomó la dirección, no sé qué me pasó, después se fue para la casa, llamé a la abuela, le dije, ahí va el chiquito porque tuvo un problema ahí, se salió de control. Para la siguiente, dije, no, esa vez lo voy a hacer. Y lo tuve, me quiso armar el alboroto. Traté de ignorarlo un poquito. Ya cuando salieron todos los chiquillos, llamé a la señora, le dije, su nieto, que vivía con la abuelita, se va a quedar conmigo 1 hora más de lo normal. Va a quedarse terminando el trabajo que lo hizo el rato con los compañeros. Y los compañeros no habían tenido tiempo de jugar, y habían tenido tiempo de todas las cosas, y él no, porque estaba pesado. Y las otras veces el muchacho no funcionó, no va bien. Le dije, la regla clara es, usted trabaja, usted lo es y sale de jugar. Si no se sigue, ya. Y después me di cuenta, bueno, antes de eso ya había averiguado yo qué era lo que pasaba en la casa, problemas de desintegración familiar, pilares. También me había dado cuenta de que él lo hacía con todas las maestras para que lo sacaran del aula, precisamente, para que llamaran al director y se lo llevaran. Entonces no, y él, yo no voy a volverlo a sacar del aula. Olvídense que usted se me queda aquí, me haga el berrinche o el desorden que usted quiera. Si los compañeros lo quieren seguir, también se quieren. Y así. Son cosas que se van a y se curó. Es un problema de conducta diagnosticado para un proceso integral y a partir de eso un plan
entonces es... Exacto. Ahora, ¿qué es el déficit atencional? Es algo diferente. Es un síndrome, conste, síndrome. Eso implica que es un diagnóstico médico, conductual de causa poco clara, desgraciadamente, en la que probablemente intervienen factores genéticos y ambientales y en el que existe una alteración en el sistema nervioso central que se manifiesta mediante un aumento de la actividad, la impulsividad y la falta de atención. Este es un trastorno como tal, ¿verdad? Una de las causas que conlleva, una de las causas más frecuentes, que es el fracaso escolar y de problemas sociales en edad infantil. El síndrome aparece en la infancia y puede persistir y mantenerse inclusive en la edad adulta. A veces nosotras mismas vacilando decimos, ay no, es que yo tengo déficit atencional, ese es mi déficit atencional. Bueno, si realmente tuvieran déficit atencional, lo han sabido manejar muy bien, puesto que son muy funcionales en su vida adulta. Entonces, tal vez han logrado tener los adecuados métodos para poder desenvolverse y desarrollarse adecuadamente. Pues entonces, si yo lo tuve y tengo déficit atencional, bueno, pues brindémosle la oportunidad a mi estudiante que también tiene déficit atencional de convertirse en una persona funcional académicamente y que también sea exitoso. Pero muchas veces calificamos a aquel chico con el síndrome del déficit atencional y lo hacemos de lado. Y entonces es al que juzgamos y al que señalamos, al hiperactivo, al malcriado, al inquieto. Pero vuelvo a lo mismo, y si ustedes mismas se dicen que tienen déficit atencional, ¿les hubiese gustado que las marginaran, las dejaran de lado o las trataran de malcriadas y de inquietas y de un montón de cosas? No, porque a nadie le gusta. Ahora, es un trastorno neurológico. Como les dije, tiene factores genéticos que entran a formar parte en el proceso. Muchas veces ha sido heredado. No se adquiere en el curso de la vida, o sea, es algo con lo que los chicos nacieron, no es una conducta que mágicamente aparece y mágicamente se desaparece, no, es algo permanente. Aunque no se descarta la influencia de factores que actuarían durante la gestación, el parto o el desarrollo infantil, pero como les digo, normalmente viene del origen genético. También, como dice acá, se sospecha de toxinas ambientales y algunos estudios que no son muy concluyentes, que hablan a colorantes empleados por la industria alimentaria. ¿Se acuerdan de una época que salió el color rojo? El color rojo en los alimentos. Los cosas que les echaban, los frescos de, exactamente, o antes que vendían en mi época, en mi época que vendían unas bolitas que eran como de plásticas que adentro traían unas pelotitas de sabores como ácidos que venían en forma de... Exactamente, que el color rojo, exactamente, y el color rojo era un color rojo muy particular. Entonces, muchas veces se han asociado a los colores rojos, a colorantes específicos en la comida que se agrega, que tiene colorantes rojos. Por eso ahora las industrias alimentarias solo hablan de colorantes vegetales, ya no de artificiales, porque uno de estos colorantes rojos era artificial. Entonces se creía o se cree, como les digo, pero no es concluyente, que forman parte o han sido un potencial para chicos con el trastorno. Pero sí se habla también de que la exposición prolongada a agentes tóxicos puede inducir a síntomas que se atribuyen al trastorno de déficit atencional, con hiperactividad en este caso. Ahora, ¿cómo son estos chicos o estas chicas? Son inquietas, impulsivos, tienen problemas para prestar atención y para concentrarse. A pesar de que lo intentan, son incapaces de escuchar correctamente, de organizarse sus tareas, de seguir instrucciones complejas, de trabajar o jugar en equipo. Actúan sin pensar, que es lo que hablamos de la impulsividad. Provoca problemas con los padres, con las madres, con los compañeros, con los docentes. Son niños sumamente en movimiento, no pueden quedarse queditos. Son incapaces de permanecer sentados durante mucho tiempo. Son los que están tamborileando los dedos, los que están haciendo así en las
los pupitres, o los que están moviendo los pies o las rodillas, o que tienen lo que llamamos a veces como algún tic, que están haciendo algo, normalmente son con los pies o con los dedos de las manos. Déficit atencional, exacto. Ahora, nos acordamos que hay déficit atencional con hiperactividad o impulsividad y déficit con inatención, ¿verdad? ¿Cuáles son los de la hiperactividad? Lo que hablamos ahorita, la inquietud, se levantan cuando deberían de estar sentados, corren y saltan en situaciones inapropiadas, dificultad para jugar tranquilamente, están verborreando, son de los que hablan y hablan y hablan y hablan, ¿verdad? Y que no se quedan callados. Responden antes de que se finalice la pregunta y es parte de esa impulsividad, ¿verdad? De que quiero contestar. No guardan el turno en la fila, interrumpen los juegos de los demás o las conversaciones de las otras personas. Y la inatención, no atienden detalles, cometen errores, se dificultan para mantener la atención, tienen una sordera ficticia o lo que llamamos a veces sordera selectiva. También escuchamos lo que quieren escuchar y no todo lo que se les dijo como tenía que decírseles, ¿verdad? Eso somos muy dados los adultos a tener sorderas selectivas. No se sigue instrucciones, entonces por ende no van a terminar tareas o indicaciones que se les están dando, tienen dificultad para organizarse, evitan las tareas que implican un esfuerzo o implican un mayor nivel de complejidad, olvidan y cuando hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Cuando decimos que almorzaron Lora, que a veces les dicen almorzó Lora o desayunó Lora. Ok. Bueno, pues puedes tener un DA. Ok. También olvidan y pierden cosas necesarias para sus actividades. Fácil distracción por estímulos externos, olvidadizo en las actividades diarias. Ok. ¿Qué es la diferencia? En que un trastorno de déficit atencional solo puede ser tratado con medicación. En algunos casos, dependiendo del nivel complejo que tengan, puede ser que con límites y estructuras muy rígidas, muy marcadas y con estrategias logran salir adelante sin la medicación, pero implica un compromiso enorme de padre, madre y docente. Tiene que ser un conjunto clave, ahí se tienen que trabajar las tres partes en conjunto, docente, familia y estudiante. Si no se trabaja al unísono estas tres partes, no salen adelante sin medicación. Y depende inclusive del nivel de complejidad que tengan, vuelvo a repetirles eso. Algunos ya requieren medicación, que es la famosa Ritalina que se les da, que inclusive hay otros medicamentos alternativos que se están utilizando, que no es necesariamente la Ritalina y que tiene que ser adecuada a la edad del chico, a los niveles de hiperactividad que tengan y que la dosis tiene que ser cambiada y actualizada todos los años, no es la misma dosis permanentemente. Pero eso solo un médico lo puede dar, no hay otro profesional que no lo dé y ahorita en el país solo los pediatras están dando esto después de que los chicos son referidos por ustedes, en este caso al EVAIS, el médico general los valora, hace una prevaloración, envía a pediatría, padres y madres tienen que recibir el curso que se les da y después el pediatra los valora y diagnostica si es o no un DA y qué tipo de medicación se les da. Hay chicos que están siendo medicados con homeopatía también para los trastornos de déficit atencional, pero repito, puede ser que funcione dependiendo del nivel del síndrome que tengan y del apoyo familiar de docentes y el compromiso del estudiante para salir adelante. O sea, entran variables a jugar ahí. No, era eso, porque ya uno ha hecho la referencia. Digamos, ya estamos en el tercer año. Nosotros tomamos desde primero un grupo y lo llevamos hasta tercero. Esa es la política de esta institución. Nosotros empezamos, bueno, por lo menos hablo de uno de los casos, y uno hace
hace la referencia y diga, bueno, hasta este año es que digamos que medio han tomado más en serio la situación de salud, pero no la quieren medicar. Cuando ya le dije que tenía que darle Ritalina y esta, dijo que no, y no, la señora, porque es que da no sé qué cosa y hay mucho mito asociado a lo que eso los hace adictos y que eso hace que ellos luego quieran seguir con otro tipo de drogas y bueno, todo es como una ansiedad, una situación que ellos viven. Entonces, bueno, yo podría decir, bueno, ya termina este año, gracias a Dios, podríamos decir esa frase, pero, o sea, yo ayudé por 3 años. Quien debe continuar con este problema para tratar de solucionarlo está mamá, pero si no lo valora como una urgencia, una necesidad, esa niña va a continuar con ese problema, aunque ella quiera. Su sistema inmunológico, neurológico y todas las situaciones que ella tiene no se lo permite, porque yo digo, esta niña va de extremo a extremo, o sea, hiperactiva y luego se queda con que no está en este mundo, no está en esta aula, no está en nada. Parece que hay dos tipos, de déficit atencional por hiperactividad y déficit atencional pasivo, ¿verdad? Están los dos. Pero yo creo que Hay uno mixto, ¿no? yo creo que ella tiene Eso se llama bipolaridad. Bueno, la bipolaridad es igual que las esquizofrenias, se van detectando hasta después de los 30 años. Muy rara vez son casos, pero muy específicos. De hecho, solo se tienen investigaciones de chicos con esquizofrenias de 2 casos patentados o por lo menos estudiados un poco más a fondo de niños, porque cuesta mucho diagnosticarlos, porque como decís vos, se pueden confundir con otro tipo de síndromes y con otro tipo de cosas y cuesta llegarle que son realmente esquizofrenias. Entonces hay que valorar eso dependiendo mucho de las edades, pero normalmente ya son chicos más grandes, a partir de los 30 viene la manifestación de muchas de las esquizofrenias. Pero en casos como estos, tal vez lo recomendable es o sentarse con la mamá y crear realmente un plan integral con ella y decir, ok, usted no la quiere medicar. Primero, o sea, hay muchas cosas, se puede entrar desde la violación de derechos, porque se le estaría violentando el derecho a la salud a la niña, se le estaría violentando el derecho a una educación que realmente sea adecuada para ella y de futuro para ella, pero de igual manera se podría hablar con la señora y decirle, ok, usted no la quiere medicar a pesar de A, B, C y D, ¿verdad? Ok, entonces trabaje integralmente con ella, creemos un plan remedial que funcione con ella, algo adecuado, un reforzamiento desde la casa. Y aparte que la chica asuma el compromiso que tiene, ¿verdad? Entonces a veces cuesta mucho porque son padres o madres que son poco comprometidas. Entonces, puede ser eso una opción, puede ser que se le conozcan un buen homeópata y que tal vez con homeopatía le pueda funcionar, o que se le presente la situación ante el médico y que el médico no le mande Ritalina. Hay medicamentos alternativos también, hay otros que no recuerdo el nombre, pero hay un medicamento que se les está dando ahora que no es Ritalina. No, eso es agresión. Entonces puede ser que eso también les funcione. Ahora, tienen que llevar el curso, entonces en el curso se les explica realmente todo eso. Ahora, hay una compañera que hoy a las 7 de la noche, de hecho, presenta, y mañana también, un estudio que hizo el IAFA sobre la situación de drogas, y la va a usar específicamente, ya trae la información de aquí del cantón, o de la provincia, no sé si lo trae por cantón o por provincia, pero lo trae muy específico, cuál es el consumo de drogas, a partir de qué edad, cuáles son las drogas, y ahí va, ¿verdad? Ya trae como todo ese planteamiento. Y algo de lo que se puede comentar de eso es que no es cierto que la Ritalina sea el inicio de una vida de drogadicción. Al contrario, si lo podemos ver desde la parte social, lleva más
o empuja más al consumo de drogas y de alcohol la falta de contención y la falta de apoyo familiar. Eso lleva más. Vean, hace unos años, cuando les digo que yo trabajé en la escuela, teníamos una chica que, yo hice un estudio de niñas en las Promecon, sí, yo trabajé en las Promecon, estuve en Tejarcillos de Alajuelita, ahí me inauguré. Ah, bueno, ven, ahí me inauguré. De ahí pasé a Lindavista de Río Azul y a la par del botadero basura. ¿Eh? Ok, bueno, es cerquita. Y después terminé en Granadilla Norte, en Curridabat. Entonces por eso les digo que sí sé lo que poquitillo. Estas chicas, se hizo el estudio con ellas porque eran niñas víctimas de abuso sexual. A las chicas el estudio se les hizo para ver la percepción que tenían del apoyo recibido por sus familias en el momento que atravesaron la situación de abuso, desde el momento en que ellas revelaron la situación, empiezan el acompañamiento para el juicio y todo lo que implica juzgado, exámenes de medicatura forense y todo el rollo, hasta el momento en el que estaban, porque eso ya había pasado, ya eran, inclusive ya habían sido juzgadas los ofensores sexuales y demás, era para ver todo el proceso completo. Ellas, el 100% de la muestra dijo que nunca había recibido apoyo de su mamá, que no había sentido que su mamá las había apoyado en la situación de abuso. Por el contrario, se les preguntaba a las mamás si ellas sentían que habían apoyado a sus hijas. Todas dijeron que habían dado lo mejor para sus hijas, porque las habían acompañado, porque las habían llevado, porque habían estado en el juicio, pero eso no era lo que las chicas querían. Las chicas querían una mamá que las abrazara y les dijera que lo que había pasado no era su culpa. Querían una mamá que hubiese estado con ellas en medicatura forense, tomándolas de la mano y diciéndole que todo iba a estar bien. Y eso nunca lo sintieron, entre otras variables que ellas expresaron. Entonces, algunas de estas chicas desgraciadamente tuvieron embarazos en edades tempranas de la adolescencia o se iniciaron en drogas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sintieron que su familia no las había apoyado lo suficiente en un evento tan traumático y la forma de expresar esa frustración había sido a través de este tipo de conductas. Entonces, lo que traigo a colación es cómo marca el apoyo familiar real y verdadero que se pueda tener, que inclusive no tiene que llegarse a la medicación, pero si existen límites claros, bien definidos, asertividad, apoyo del personal docente, un diagnóstico adecuado en el momento correcto, una imposición de una consecuencia inmediata a una acción incorrecta. Hay muchos factores, o factores por lo menos que son claves que tenemos que tomar en cuenta, porque la vida de estos chicos y estas chicas está en manos de ustedes. No se les olvide nunca eso. Pueden ser sus hijos el día de mañana. Y a nadie le gustaría que a mi hijo, una docente, no le prestara atención a una situación que quizás yo como padre o madre de familia lo pasé inadvertido. Y gracias tal vez a ustedes lo logré ver y logré crear algo para que este chico o esta chica saliera adelante. Entonces, marcamos la vida de cualquier estudiante que tenemos en la mano. Son tan maravillosos, pero tan maravillosos son los niños que nos hacen reír en el momento en el que menos lo tenemos esperado, porque siempre nos hacen reír y a veces no valoramos esa risa tampoco, ni esa ocurrencia tan mágica que sacaron en un momento. Pero miren, a veces llegamos cansadas al trabajo o estamos nosotras agotadas por algo y díganme si no se ríen con algo que les dicen sus estudiantes. Siempre. Por lo que sea, pero nos quitan a veces esas cosas que tenemos nosotros en mente. Entonces también pongámosles atención a veces, los límites no son malos, más bien son todo lo contrario, son necesarios, son educativos, son formadores, pero hay que saberlos dar. ¿Algo más? Y si no, lo dejamos hasta aquí.